Bueno, buenas tardes, ya podéis ir tomando asiento y seguimos con las jornadas de la emboscadura. Me parece que entre una comunicación y otra habrá un descanso, si no me equivoco, ¿no? Para tomar un cafetito o lo que sea. Y ahora vamos a pasar a darle la bienvenida a Jorge García Contell, lo tengo aquí a mi lado. Jorge García Contell es licenciado en Derecho, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, graduado en Ciencia y Política de la Administración por la UNED, letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia y profesor titular de la INED, también es doctorado en Derecho. Es escritor y articulista. Colabora asiduamente en diferentes publicaciones disidentes, como La Emboscadura, Galerna y Posmodernia. También en la revista filosófica y metapolítica Nihil Obstat, que bueno, acabamos de despedirla de alguna manera después de 10 años. Fruto de su trabajo ha elaborado antologías con sus artículos, como por ejemplo Textos imprudentes, también ensayos como Cartas boca arriba y La subversión de la democracia, de 1931 a 1936. Todos estos libros los tenéis aquí a vuestra disposición en Editorial Fides y otros tantos, como ya he dicho, que bueno, pues sería estupendo si podéis colaborar con una aportación, porque esto si no, no se puede organizar más. Y nos interesa mucho que siga esta actividad en marcha. Bien, actualmente trabaja en su obra, sobre el título octavo de la Constitución y en la que trata sobre la revisión de la fórmula territorial del Estado. Sin más, te cedo la palabra, Jorge, y muy bienvenido. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a María José por su amable presentación. Yo sé que esta es una hora mala, sobre todo en España, que tenemos unos horarios de comida un poco extraños, poco europeos, eso es verdad, y esta es una hora complicada. Yo voy a intentar no hablar muy fuerte, no hablar muy alto, y así los que se duerman no les molesto, ¿eh? Bueno, bien, en cualquier caso, el título de la ponencia, como creo que lo habréis, permítaseme el tuteo familiar, lo habréis visto, es sobre la OTAN y la defensa de Europa. Un tema que, bueno, como no podía ser de otra manera, ya ha sido tratado esta mañana, bueno, en algunos puntos coincidentes con mi planteamiento y en otros, ya lo veréis, pues no exactamente, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que convendría, antes de empezar a hablar de la OTAN, pues situarnos en el contexto histórico de su nacimiento, ¿eh? Recordemos, esto es fácil, el año 1945, casi toda Europa está devastada, arrasada por la guerra, ha habido millones de muertos, no solamente varones jóvenes, sino que, bueno, debido a la destrucción de las ciudades, las víctimas civiles, bueno, pues abarcan todo el arco de edades posibles. En definitiva, el viejo continente, más que viejo, en el año 45 es una auténtica ruina de continente. En ese continente casi todos son perdedores, menos dos países que son los vencedores indiscutibles, ¿no? Que son los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Los Estados Unidos es claramente una potencia extraeuropea. La Unión Soviética, bueno, depende de cómo la queramos entender, pues también puede ser una potencia extraeuropea. En cualquier caso, son los vencedores indiscutibles de la contienda y además se convierten en potencias ocupantes del territorio. Y si no son jurídicamente ocupantes del territorio, al menos lo que tienen son establecimientos militares permanentes, con tropas y con armamento en países terceros. A fecha de hoy sirva el dato, bueno, pues
pues no solamente como una anécdota, sino como algo más, según lo que veremos. A fecha de hoy, todavía los Estados Unidos mantienen en territorio europeo 275 bases militares. Yo cuando busqué el dato me tuve que cerciorar porque me parecía casi increíble, pero bueno, es cierto, son 275 bases militares en territorio europeo en este momento, en 2025. Rusia ninguna. También quede ahí el dato. Bien, en aquella época, lo bien cierto es que en el año 45, 46, 47, el inicio de la Guerra Fría, de la Primera Guerra Fría, según la terminología que utilizaba esta mañana Santiago Armesilla, las dos potencias era obvio que se miraban, bueno, como poco, se miraban de reojo y con recelo, eso como poco, y en más de un momento concreto con abierta hostilidad. Y de hecho hubo momentos en esa Guerra Fría en que parecía estarse cerca de la guerra caliente. Y es justo en ese escenario, en ese momento histórico, cuando se constituye la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inicialmente es una alianza militar entre los Estados Unidos y Canadá por parte americana y 10 estados más europeos. A lo largo de los años, a lo largo de las décadas, irían incorporándose más países, pero en el primer momento eran esos 12 países los fundadores, Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos. Hay que ponerse en el contexto del momento y ver que las democracias occidentales del momento percibían a la Unión Soviética, bueno, pues la veían investida con los atributos, con las insignias de superpotencia militar. Y, desde luego, en abierta competencia, en abierta hostilidad ideológica con el mundo occidental y, por tanto, la percibían como una amenaza real. Esa es la narrativa oficial que explica el nacimiento de la OTAN en abril de 1949. Por cierto, la OTAN no nace, habría sido ingenuo pensar en la posibilidad de que naciera a instancias europeas en 1949. Por supuesto, nació a instancia norteamericana y, de hecho, el tratado fundacional que da origen a la Alianza Atlántica pues recibe precisamente el nombre de Tratado de Washington, de 1949. El objetivo en aquel momento era la contención del bloque socialista ante las posibles tentaciones en las que pudiera incurrir de hacer avanzar su línea de influencia hacia el oeste. Y al mismo tiempo, la OTAN servía no solo para contener al bloque socialista, sino para instrumentar de modo efectivo, de modo real, la hegemonía norteamericana sobre una Europa, ya he dicho antes, en ruinas, devastada. De hecho, la OTAN se convierte en el brazo militar del dominio norteamericano, igual que el Plan Marshall se convierte en una herramienta económica para obtener el mismo fin. Pero de hecho es indudable, es incuestionable, no podemos acceder a un relato de equiparación entre los aliados, de igualdad entre los países que suscriben el Tratado de Washington, si nos atenemos a un simple dato histórico que por sí mismo es suficientemente elocuente. Es que el comandante supremo del mando aliado de la OTAN siempre, desde 1949 hasta 2025, siempre ha sido un general norteamericano. Nunca ha habido un comandante supremo de la OTAN que sea
francés, británico, alemán, no, nunca, nunca. Siempre ese puesto corresponde a un general norteamericano, que es, bueno, una manera muy plástica de ver cómo se articula la OTAN en su función de longa manus del Pentágono de Washington, del poder de Washington. Bien. Durante la Guerra Fría, Europa se convirtió así en el teatro de operaciones eventual de una hipotética confrontación entre superpotencias. El cálculo que generalmente se hacía de una... ¿Está apagado? Sí, pero se oye, no sé. No sé cómo funciona esto. La viva voz se oye perfectamente. Sí. Lo que no sé es si se graba. No se graba bien, se graba bien. ¿Se graba bien? Sí, se graba todo. Pasa que no sé cuál es el botón, porque hay... Ahora. ¿Hola? ¿Sí? Bueno. Decía que parece que sí. Decía que el teatro de operaciones hipotético de un eventual choque entre el bloque socialista, que poco después de la constitución de la OTAN se articularía bajo la estructura del Pacto de Varsovia, ¿no? Todos, al menos los de una cierta edad recordamos el Pacto de Varsovia. Pues el escenario que se contemplaba como posible era un avance de divisiones acorazadas soviéticas en dirección oeste. No se planteaba la posibilidad de un choque en otro escenario más que el territorio europeo. Desde el momento en que se acepta como único escenario posible de confrontación con la Unión Soviética, con el bloque socialista, el de una confrontación en Europa Central, se acepta, por supuesto, la protección estadounidense, no sé cómo ponerle comillas verbalmente a la palabra protección, pero en fin, póngansela ustedes. Tutela, muy bien. Pues se acepta esa tutela, esa protección estadounidense, pero, claro, esa tutela se articula sobre una servidumbre tácita. La servidumbre tácita es la de aceptar la posibilidad de... Esto creo que se ha vuelto a apagar. ¿Y si prescindimos de esto? Sí, yo creo que sí. Vale, vamos a ser realistas. Espero que se grabe bien. Sí, Pues la servidumbre tácita que se aceptaba era aceptar como posible la devastación nuclear. Porque evidentemente en los años 50-60 nadie estimaba que en el momento de un eventual choque entre ambos bloques militares fuera una guerra estrictamente convencional. También se daba como, bueno, pues como muy probable o como casi cierta la posibilidad de un conflicto termonuclear. Bien, lo bien cierto es que esa posibilidad siempre se vivió con inquietud en los países de Europa Occidental. Me imagino, yo no vivía cuando era adolescente ni en Hungría ni en Polonia, pero me imagino que los jóvenes húngaros o polacos pues también vivían con inquietud la posibilidad de un choque nuclear en territorio europeo. Y esto, pues evidentemente, causaba una tensión, un malestar entre la población. No faltaron, por supuesto, también las tensiones internas dentro del bloque de la OTAN, concretamente la retirada de Francia de su estructura militar, pues puso sobre la mesa, manifestó patentemente que existía una resistencia a esa subordinación respecto del poder hegemónico norteamericano. Bien. Durante la Guerra Fría, durante este periodo al que nos estamos refiriendo, se justificaba la estrategia de bloques
o se nos justificaba, a los que vivíamos en el lado occidental, se nos justificaba como la única posible frente al eventual expansionismo soviético. Bien, uno podrá estar de acuerdo o no con este planteamiento, pero en principio tenía cierta lógica. Lo que pasa es que la lógica del asunto empezó a quebrar desde el momento en que en 1989, creo que es cuando cae el muro de Berlín, y en el 91 desaparece la Unión Soviética, implosiona la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, ¿dónde está la lógica de la existencia de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte? Porque si nuestro enemigo, el malo de la película, el malo oficial, ha desaparecido de la película, ha sido borrado del guión, pues la lógica del mantenimiento de la OTAN empieza a ser, bueno, pues por lo menos cuestionable, empieza a ser cuestionable. Sin embargo, bueno, los hechos son así de tercos. La OTAN, bueno, pues contra viento y marea sobrevivió a ese momento, si se quiere, como un vestigio de otra época. Pero es que no solamente sobrevivió al fin de la Guerra Fría, sino que al desaparecer, al volatilizarse el bloque soviético, al desaparecer la estructura militar del Pacto de Varsovia, lo que ocurrió fue todavía más sorprendente. Al menos sorprendente nos pareció a nosotros en aquel momento. Y es que los antiguos países miembros del Pacto de Varsovia paulatinamente fueron incorporándose a la estructura de la OTAN. Es decir, los antiguos enemigos se convertían en aliados, pero seguía faltando el enemigo. La pregunta, si se me admite el tono distendido, la pregunta que habría que haberse hecho en aquel momento es, bueno, si todos los enemigos nos estamos aliando, ¿contra quién nos estamos aliando? Porque no parece haber nadie enfrente. Y de hecho no había nadie. En aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XX, no había nadie porque la Unión Soviética había desaparecido, Rusia, gobernada por un señor que se llamaba Boris Yeltsin, con adicciones alcohólicas más que graves, y con un papel de títere occidental, pues evidenciaba que no había un enemigo claro, patente. Pero claro, entonces lo que ocurrió fue que cuando no hay un enemigo, pues hay que fabricarlo rápidamente, ¿no? Y esto fue justamente lo que hizo la OTAN. La alianza buscó, según la terminología oficial, nuevas misiones, ¿no? Nuevas misiones. Nuevas misiones, también según la propia terminología oficial de la OTAN, fuera de área. Fuera de área, lo que ocurría era que las misiones que se buscaban coincidían sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, con los intereses de hegemonía global de los Estados Unidos. De esta manera, bueno, pues se intervino en los Balcanes. Creo que la mayoría recordaremos la intervención en Serbia en 1999, intervención de la OTAN sin mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y precisamente cuando al frente del aparato civil de la OTAN bueno, se desempeñaba un español, Javier Solana, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Vale. Lo que dejó claro que esas nuevas misiones fuera de área, pues para quien quería aceptar, interpretar, mejor dicho, interpretar la realidad pues desde un punto de vista frío, desapasionado, pues esas nuevas misiones fuera de área evidenciaban que la OTAN estaba empezando a cambiar, a mutar y a servir, siempre había servido a los designios de los Estados Unidos, pero en este caso manifiestamente y desde luego en contra de la letra del Tratado de Washington. Bien, lo bien cierto es que esta permanencia, esta pervivencia
de la estructura de la OTAN, lo que ha venido a crear en Europa es no solamente una dependencia en el plano militar, sino también hasta incluso en el plano psicológico. Y en el plano presupuestario, que es un tema del que estos días se habla tantas veces en la prensa. Durante décadas, en los países europeos nos hemos habituado a pensar que el tema de la defensa, esto lo teníamos delegado. Bueno, hoy en día, en el capitalismo posmoderno, diríamos que el tema de la defensa lo teníamos externalizado, ¿no?, en la estructura de la OTAN, ¿no? Ya se encarga la OTAN de protegernos de todo tipo de riesgos y peligros. Lo que ocurre es que esto está empezando a cambiar, ¿no? Está empezando a cambiar y ahora la presión de los Estados Unidos, bueno, durante el primer mandato del actual inquilino de la Casa Blanca ya se hizo patente su interés en que la tutela de Washington pues fuera disminuyendo y al mismo tiempo aumentando el gasto en defensa de los Estados europeos. Y ahora ya no se trata de un interés, se trata de una exigencia manifiesta, ¿no? Una exigencia manifiesta. Hasta hace una semana estábamos hablando del 2% del PIB, que sería la cifra que tendrían que invertir los países occidentales en defensa, según los criterios de la nueva OTAN, y a partir de esta semana ya se empieza a hablar del 3%. Esto empieza a ser preocupante. Al final acabaremos invirtiendo en la OTAN más que en sanidad a este ritmo. Pero bueno, el caso es que esa tutela de los Estados Unidos más bien se está convirtiendo en regañina y en exigencia. Bien, más allá del coste económico que esto nos pueda suponer, esta dependencia tiene unas implicaciones políticas y estratégicas graves. Graves porque hemos de tener muy claro que las exigencias de los Estados Unidos como potencia global, desde luego de todos los socios de la OTAN, solamente los Estados Unidos pueden ostentar ese título de potencia global. Esas exigencias no siempre tienen por qué coincidir con las europeas y, de hecho, no siempre coinciden. He mencionado la intervención en Serbia, pero, bueno, podríamos mencionar intervenciones en el Mediterráneo, en el norte de África, no hace demasiado tiempo en Libia. En Libia la iniciativa partió de Francia, pero bueno, rápidamente tomó la propia Alianza Atlántica el relevo de Francia y la campaña hasta derrocar el régimen de Gaddafi la culminó la OTAN. Y desde luego podemos recordar que esta mañana ya ha salido a colación la famosa guerra contra el terror a partir del 11 de septiembre de 2001, decretada por los Estados Unidos. Sorprendentemente fue una cosa... yo a mis hijos se lo evoco, ellos no lo recuerdan, pero yo se lo evoco y yo os invito a que lo recordemos todos. Como poco paradójico de aquel día cuando las Torres Gemelas son atacadas, derribadas con aeronaves de pasajeros y en cuestión de horas, sin que nadie reivindique el atentado, los Estados Unidos ya tienen claro quién ha sido el responsable. Iba a decir sorprendentemente, yo diría que mágicamente encuentran el pasaporte del piloto que llevaba uno de los aviones, que mira que es sorprendente, que un avión que se desintegra al estrellarse contra un rascacielos aparezca íntegro el pasaporte del piloto, ¿no? Y en cuestión de 24 horas los Estados Unidos
en aquel entonces el presidente era George Bush padre, pues ya habían empezado su cruzada contra el terror, y en esa cruzada contra el terror pues acabamos implicados sus aliados de la OTAN. Hemos llegado a enviar tropas a Afganistán, hemos participado, si no con efectivos, sí al menos en el esfuerzo bélico en términos generales, en la operación en la guerra contra Irak. Y lo bien cierto es que estas operaciones militares, en las que el interés estrictamente europeo no aparece muy claro, lo único que aparece es que los motivos que en su día se adujeron para iniciar esta campaña contra el terror eran todos falsos. En realidad, yo creo que en los Estados Unidos nadie ha pedido disculpas. Creo que tampoco nadie ha pedido disculpas en los Estados Unidos por declarar la guerra a España en 1898 con la voladura del Maine, que a estas alturas sabemos todos que fueron ellos mismos los que volaron ese barco. Bueno, pues igual que no nos han pedido disculpas a nosotros, nadie ha pedido disculpas a Irak por devastar el país sin ninguna razón, porque todo lo que se dijo en aquel momento era absolutamente falso. Bien. Lo bien cierto es que la OTAN pues, nos ha arrastrado, conducido, como queramos decirlo, a operaciones en las que nuestros intereses, los estrictamente europeos, bueno, pues no están en absoluto claros. Y además nos encontramos con que la política exterior estadounidense, que nosotros seguimos o somos arrastrados por su estela, ¿no? Pues además de estar marcada por un unilateralismo bastante acusado, o poco disimulado, pues encima sufre cambios de dirección abruptos. Cambios de dirección abruptos, el último lo hemos presenciado, bueno, pues en lo que llevamos de año. Desde que la administración Biden deja la Casa Blanca y es relevada por la administración Trump, es evidente que la política exterior de los Estados Unidos ha cambiado hasta el punto de que los aliados europeos en la OTAN, pues utilizando una expresión castiza, nos hemos quedado colgados de la brocha, ¿no? Hasta diciembre éramos aliados incondicionales de los Estados Unidos y, por tanto, enemigos de Rusia, pero desde enero para acá, hombre, oficialmente seguimos siendo aliados de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos ya no son enemigos incondicionales de Rusia. No sabemos muy bien qué papel estamos jugando. Bien, estos son los peligros de tener externalizada la defensa y sometida nuestra política exterior a prioridades de países terceros. De países terceros no, concretamente de un país tercero que es el de los Estados Unidos. A todo esto se añade que mientras duró la Guerra Fría y hasta hace unos pocos años, bueno, la OTAN tenía una defensa teórica bastante clara, que era la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington. El artículo 5 del Tratado de Washington lo que dice, resumidamente, es que cualquier agresión de un país tercero a uno de los aliados de la OTAN será considerado por el resto de los aliados como una agresión contra ellos mismos y que por tanto todos acudirán en defensa del agredido. Bien, esto es lo que se llamó política de seguridad colectiva de la OTAN. Como argumentación teórica era impecable, pero ya digo, estos bruscos giros o bruscos cambios de dirección de la política norteamericana lo único que hacen es poner en duda no ya la vigencia, que la vigencia formal es indiscutible, de ese artículo 5 del Tratado de Washington, sino su vigencia real, su vigencia efectiva, en caso de que realmente hubiera que poner el artículo 5 en cuestión. Es decir, la administración Trump, me refiero a ella, pues porque sencillamente es la que está en este momento
detentando el poder en los Estados Unidos. La administración Trump, de verdad, estaría dispuesta a arriesgar sus soldados, sus ciudades, su riqueza material, sus infraestructuras, para defender no sé, un ataque a Bucarest o a Riga. Pues es un enigma para el que no tengo respuesta, pero que a fecha de hoy admite por lo menos la duda, por lo menos una duda más que razonable. Lo cual hace pensar que la defensa, la seguridad europea, no puede basarse en la esperanza de que los intereses estadounidenses sigan permanentemente coincidiendo con los nuestros, con los de todos y cada uno de los países europeos. Esta mañana ha salido a colación un tema muy interesante y es precisamente uno de los elementos que hacen dudar de la vigencia real y efectiva del artículo 5 del Tratado de Washington, llegado el caso. Esta mañana hablábamos de Marruecos. Si algún enemigo tenemos, hombre, yo, Andorra no creo que sea un peligro para la seguridad española, Francia tampoco lo veo así muy probable, pero Marruecos ya suena como más posible, como amenaza para la seguridad española. Y efectivamente Marruecos es aliado preferente de los Estados Unidos en el Mediterráneo occidental. Al menos cabe la duda, y una duda muy razonable, de que, planteado el caso de un conflicto bélico, una agresión de Marruecos a España, ¿de qué lado quedarían las preferencias norteamericanas? Y uno, la verdad es que, a ver, cuando dudamos ya es mala señal. Cuando ya empezamos dudando es un mal síntoma. Y luego si empezamos a valorar otros, los Estados Unidos y Marruecos tienen firmados varios acuerdos de colaboración, de intercambio de tecnología de alto nivel. Marruecos es consumidor de armamento militar norteamericano, nosotros también, efectivamente, pero vosotros sabéis que cuando un país, cualquier país del mundo, compra material bélico a los Estados Unidos, en el contrato siempre aparece una cláusula en la que el país comprador, España en este caso, se obliga a consultar con los Estados Unidos antes de usar ese material en contra de un tercer país. Es decir, Dios no lo quiera, si surgiera mañana un conflicto entre España y Marruecos, Marruecos no se lo quedaría, pero desde luego España sí estaría obligada a pedir permiso a los Estados Unidos para utilizar contra Marruecos armamento de fabricación norteamericana. Es una situación francamente inquietante, que espero que nunca se llegue a preocupar, pero que es inevitable, inevitablemente inquietante, desde el momento en que se dé lo que los abogados llamamos rebus sic stantibus. Mientras las cosas sigan tal y como están, pues esta permanente inquietud frente a lo que pueda pasar en un conflicto, pues subsistirá inevitablemente. Bien. ¿Y existe alternativa a esta permanente inquietud? Pues esto es lo que deberíamos tratar de dilucidar. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bien, tranquilo. ¿Sí? Además está súper interesante, o sea que... Bueno, en cualquier caso, qué amable eres. Nadie se está durmiendo, ¿eh? Si se duerme alguien, yo le voy a dar. Bueno. Me levanto y le doy, ¿eh? En cualquier caso, si existe alternativa, que debería existirla, yo creo que no pasa por el aislacionismo. Entre otras cosas, por una cuestión de sentido común. En el mundo en el que vivimos y en el punto al que se ha llegado en el desarrollo de tecnología bélica, es absolutamente quimérico pensar en la posibilidad de una España militarmente soberana.
económicamente soberana ya es una entelequia, pues militarmente soberana, pues es eso, una quimera, absolutamente una quimera. Entonces, si descartamos el aislacionismo, pero al mismo tiempo reconocemos que seguir como hasta la fecha pues tiene unos riesgos insoslayables y muy inquietantes, bueno, pues habrá que buscar otra alternativa. Bien, hay una situación a la que hemos llegado después de 70 años o más de 70 años en que nuestra defensa ha estado ligada permanentemente a la OTAN. Bien. Si en el siglo XXI queremos llevar a cabo un cambio fundamental en el paradigma, pues, y dando por hecho que el aislacionismo no es una vía, bueno, pues habrá que buscar otro tipo de alianzas, de estrategias comunes, llamémosle como lo queramos. La verdad es que las palabras son muy elásticas, el papel lo aguanta todo, entonces podemos llamarle como queramos, ¿eh? Pero lo bien cierto es que considero humildemente que Europa debe de ser un objetivo estratégico de terceros, ¿eh? Y debe empezar a pensar en ser sujeto de su propia política de seguridad, de su propia política de defensa. Hay dos posibles alternativas que se me ocurre a mí plantear en este momento. ¿A cuál de las dos más complicada? Tampoco vamos a ser ilusos. Hay una a la que Armesilla hacía alusión esta mañana, que es la articulación de una plataforma, de una alianza, de una entente hispanoamericana, iberoamericana. Es una posibilidad, ciertamente se me antoja bastante compleja, sobre todo teniendo en cuenta que el subcontinente americano disfruta de casi cualquier cosa menos de estabilidad política. Entonces, simplemente en el plano práctico es bastante difícil pensar en alianzas con un conglomerado de países distintos y distantes y que están en plena efervescencia política, además permanentemente. Cuando no es uno, son otros dos. Bien, simplemente por eso se me antoja difícil. Bueno, esa sería, en cualquier caso, una posibilidad. Otra posibilidad sería un bloque estratégico, defensivo, como queramos llamarle, estrictamente europeo. También es cierto que no es menos complejo. No es menos complejo porque un bloque estrictamente europeo exigiría como condición previa la disolución de la OTAN tal cual existe hoy. Es decir, si buscamos una alianza estrictamente europea, lo primero que tendrán que hacer nuestros vecinos europeos, igual que nosotros mismos, es romper nuestra vinculación con el Tratado de Washington. Tampoco me parece tarea sencilla. No sé a los presentes lo que les parecerá. Pero, en cualquier caso, yo, desde luego, no soy un estratega, yo soy un politólogo. No voy a decantarme por ninguna de las dos, desde el momento en que las dos las considero muy problemáticas. Veo un dato menos problemático en la alianza estrictamente europea que en la hispanoamericana, y es la continuidad geográfica. Sobre todo hablando de temas estratégicos, de temas defensivos, la proximidad, si se quiere, la continuidad geográfica es siempre un punto positivo. De hecho, de los grandes imperios que han existido históricamente,
y que ya no existen, todos se han disuelto, menos en gran medida uno, que es el ruso. Y el ruso, justamente, la gran ventaja que tenía sobre sus homólogos español, francés, inglés, es la continuidad geográfica de los territorios que abarcaba. Este dato de la continuidad geográfica es el que a mí me parece que resta complejidad, no es que lo haga fácil, pero resta complejidad a la eventual alianza estratégica europea. En cualquier caso. Lo que sí es cierto es que, puestos a dilucidar nuestra futura política defensiva, debemos descartar una tentación, puestos a hablar de soberanismo europeo, debemos descartar una tentación que mencionaba recientemente el redactor jefe de la revista La Emboscadura, Jordi Garriga. Jordi Garriga hacía referencia a un eslogan, a un lema, vamos a decir lema en vez de eslogan, a un lema que ha circulado en algún país europeo, en que viene a parafrasear el antiguo ni yanquis ni rusos, ¿no? Pues ahora se dice ni Washington ni Moscú, ¿no? Bueno, Jordi Garriga decía, a propósito de esto, que hay 4 razones para evitar esta tentación. La tentación, vamos a decir, del soberanismo extremo y de incluir como potencia extraeuropea o como rival estratégico a Rusia, ¿no? En primer lugar, este planteamiento de base designa a Rusia como un enemigo, le señala con el estigma de la rivalidad o de la hostilidad. Y supone olvidar que con Rusia nos unen lazos culturales, antropológicos, históricos, lingüísticos. Es un vecino, Rusia, incuestionablemente, la geografía nos lo ha convertido en vecino, más o menos próximo, que efectivamente durante un tiempo pues encarnó el bloque soviético, era el mascarón de proa del bloque soviético, pero ya no lo es. Y podría ser cuestionable si llegó a ser o no llegó a ser una amenaza para Europa occidental, pero desde luego hoy en día hace falta estar muy obnubilado por la propaganda como para pensar que verdaderamente Rusia es una amenaza real. De hecho, vamos a ver, lleva 3 años en guerra con Ucrania, no ha conseguido todavía derrotar a un país de muchísima menor población, en menor PIB, de menor industrialización. Entonces, pensar que alguien en Rusia se plantea conquistar los Pirineos, sinceramente me parece una auténtica entelequia, me parece poco serio, incluso el tomar esta consideración. Garriga seguía argumentando sobre las razones para descartar el ni Washington ni Moscú, diciendo que en realidad Rusia es hoy en día una potencia, bueno, de escala regional, que Rusia se ha tenido que limitar por gusto o simplemente por realismo. Se ha tenido que limitar durante las últimas décadas a contemplar absolutamente impotente cómo los Estados Unidos hacían, deshacían a su antojo, conquistaban, iban, venían, y Rusia ha permanecido al margen, ya digo, por gusto o a disgusto, pero es que esa es la entidad real de Rusia en el momento presente. Si en algún momento fue una potencia hostil, desde luego esto ya forma parte del pasado y así debemos nosotros también asumirlo si queremos interpretar el presente con un mínimo realismo. En tercer lugar, Garriga llama la atención
sobre China. China, que también, como no podía ser de otra manera, ha aparecido en las ponencias de esta mañana. China sí, efectivamente, es o está muy cerca de ser la potencia global. Y posiblemente, si observamos los movimientos que va desarrollando China y cómo va extendiendo su dominación, bien directa, bien a través de terceros, por todo el mundo, pues tal vez sería lo más realista empezar a sustituir en ese desafortunado lema, ni Washington ni Moscú, pues habría que sustituir el segundo elemento y empezar a pensar en decir ni Washington ni Pekín. Y, por último, y en línea con todo lo afirmado, el redactor jefe de La Emboscadura nos dice que Rusia y los Estados Unidos pues, se desarrollaron en paralelo durante décadas, pero que, como ya hemos visto, ya no es así. Hubo un momento dado en que la Unión Soviética ciertamente era el brazo armado del comunismo en todo el mundo, ya no lo es, pero lo bien cierto es que los Estados Unidos sí son el brazo armado del capitalismo a escala mundial y además están dispuestos a mover ese músculo, a mover ese brazo armado cada vez que sus intereses estén en juego. Por tanto, es absurdo equiparar una potencia global y no potencialmente belicosa, sino que ha demostrado, manifiesta y reiteradamente su disposición al uso de la fuerza, seguir comparándola con una potencia media. Doy un dato ahora no estrictamente militar, sino económico, pero que tiene una repercusión clara en el aspecto de la defensa. El PIB de la Federación Rusa es peseta arriba, peseta abajo, el mismo que el de España. Si tenemos en cuenta la diferencia de población, de extensión, pues vemos claro que el desarrollo de Rusia potencialmente puede ser extraordinario, pero a fecha de hoy, bueno, pues es una potencia medianita. En cualquier caso, a la hora de plantearnos nuestro futuro, pues lo que sí es cierto es que los europeos debemos ser realistas y debemos dejar de mirar a Rusia atribuyéndole, ¿no?, rasgos que podríamos decir paleosoviéticos, que es una manera, como otra cualquiera, tan buena como otra cualquiera, de no entender la realidad. Y aquí de lo que se trata es justamente de lo contrario. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para...? ¿Tenemos tiempo, no, para preguntas? Sí, sí. Vamos a ver, empezamos por orden. José. Yo quería preguntar. Yo no garantizo que sepa responder, ¿eh? Un general británico dijo que en la guerra de Ucrania los arsenales europeos durarían 2 semanas. Y entonces la Unión Europea quiere hacer compras mancomunadas de material de armamento, que es un material muy caro y específico que solo puedes vender a Estados. Solo van a fabricar lo que se venda. Entonces quieren hacer compras mancomunadas entre todos y dedicar el 80% de ese compra a material europeo, que ahora el 80% va a material americano. Sí. O sea, lo que quieren hacer es una independencia militar europea. ¿Tú crees que eso se conseguirá? Y también, todas las naciones están armando ahora, todos se han vuelto locos. ¿Qué es lo que está cambiando? Japón ha renovado todo su armamento, Alemania, Francia, los canadienses y los portugueses ya no quieren comprar el F-35, ahora quieren comprar el Gripen sueco. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves eso? Yo no sé. ¿Europa será independiente militarmente? A ver, yo no sé lo que está pasando, no sé exactamente lo que está pasando, pero atisbo a suponer que está pasando algo poco claro. No me gusta hacer humor con temas que son muy serios, ¿no? Pero no puedo evitar acordarme de
el contrato de compra de vacunas que firmó la Comisión Europea con las tres famosas farmacéuticas, Pfizer, Moderna y no sé qué, no sé cuál era la tercera. AstraZeneca. Bueno, con las tres famosas farmacéuticas, donde al final se vio que lo que nos vendieron era chatarra farmacéutica, que no tenía una virtualidad real como lucha contra la epidemia esta del COVID, y además el negocio era sucio o poco claro desde el principio, desde el momento en que el contrato, yo lo he leído, me tomé la molestia de leer el contrato de suministro de las tres farmacéuticas a la Unión Europea. Y era curiosísimo porque había una cláusula de exención de responsabilidad, un disclaimer, una cláusula de exención de responsabilidad contra eventuales efectos secundarios del fármaco. Claro, uno pensando pues a escala modestísima de ciudadano de a pie, como soy yo, uno dice, pero vamos a ver, si yo voy al supermercado y me encuentro un cartel en la cristalera que me dice que el supermercado se desentiende de los posibles efectos negativos que puede tener en mi organismo el consumo de sus alimentos, ni yo ni nadie sensato va a comprar en ese supermercado. ¿Por qué la Unión Europea suscribió ese contrato con esa cláusula de exención de responsabilidad? Ni a mí me lo han dicho, ni creo que se lo vayan a decir a ninguno de los presentes. Pero tiene que haber una razón, y seguramente la razón es bastante oscura. Uno empieza a sospechar que con la histeria armamentista que estamos viviendo, pues puede pasar algo así, de este estilo, pero elevado a la enésima potencia, porque no es lo mismo comprar inyectables que cazabombarderos. El coste es infinitamente superior, pero sobre todo hay una cosa que hace sospechar, o a mí me hace sospechar. De repente a todos nos ha entrado la urgencia. Parece como si los cosacos vayan a aparecer por Milán de un momento a otro. Y sin embargo, el plan de compra de rearme es a varios años vista. Claro, cualquier castizo lo que diría es, hombre, pues entonces tanta prisa no habrá. Si vamos a rearmarnos a 3 años vista, no debe ser tan urgente como nos está diciendo usted. Sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones que acabo de hacer sobre la entidad real de Rusia desde un punto de vista militar y desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿es posible? Era la pregunta, ¿no? ¿O hacia dónde nos va a llevar esto? No lo sé, no lo sé, no, yo no me atrevo a decirlo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy mal pensado. O al final, cuando ya cumples una determinada edad, te haces mal pensado casi a la fuerza, ¿no? Me temo que aquí alguien va a hacer un negocio verdaderamente extraordinario. Ya digo, lo de las vacunas fue un pelotazo. Pero esto puede ser, bueno, cósmico, de dimensiones siderales. Bueno, ahora que se está hundiendo la empresa del coche alemán, Rheinmetall, que es líder en armamento, va a reconvertir fábricas de coches en fábricas de armamento. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Es un dato a tener en cuenta. Más. Sí, No, yo... perdón. No, estabas tú primero después. Bueno, es igual, es que habéis levantado los tres a la vez. Coordinación. Voy a ir por orden. Era un dato de... Creo que el artículo 5 no incluye Canarias, Ceuta y Melilla, a lo que has comentado, entonces creo que ahí está clara la postura que tomarían nuestros aliados. Sí. Lo que pasa es que ese tema de Ceuta y Melilla es muy comentado, es recurrente. ¿Alguna vez se ha llegado a preguntar directamente a algún secretario de Estado norteamericano por esa cuestión? Por la eventualidad de una agresión sobre Ceuta y Melilla, ¿qué pasaría, no?
La verdad es que la respuesta desde la instancia norteamericana nunca, las pocas veces que se ha producido, nunca ha sido clara, terminante. Nunca nos han dicho, no, ustedes se apañarán como puedan con Marruecos. Eso no lo han dicho nunca, ¿no? Pero tampoco han dicho, oiga, somos aliados para lo bueno y para lo malo. Tampoco lo han dicho nunca, lo cual no deja de ser poco tranquilizador. ¿Qué postura tuvieron? Porque creo que con el islote de Perejil... El islote de Perejil, me acuerdo perfectamente. Creo que solo una nación europea nos apoyó en ello. Sí, pero los Estados Unidos, que es de lo que estamos, o yo por lo menos estaba hablando, los Estados Unidos hicieron una declaración oficial estrictamente de neutralidad, es decir, que esto era un asunto español y que ellos no tenían nada que decir al respecto. Un poquito más alto, Guille. Sí, tiene el micrófono. Bueno, es que yo no sé si iba a funcionar. Ese es el Es problema. poco de fiar, como los Estados Unidos. Yo es que no me gusta demasiado. Pero Ahora funciona. lo que dura. A ver lo que dura eso. Yo lo que he visto durante todas las conferencias, hay una cuestión, bueno, como se menciona a veces en lógica, una proposición, si pasa A, pasa C, pasa B. Es decir, aquí parece como si el ejército europeo fuera el bálsamo de Fierabras, que una vez se arma, automáticamente se gana Rusia. ¿Qué ocurre si Rusia gana? Porque ahora técnicamente el ejército ucraniano no es tal. El ejército ucraniano es un ejército dopado, como lo fue el ejército afgano y el ejército iraquí, por los presupuestos tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Y con todos los recursos que se le ha dado al ejército ucraniano, no se ha podido derrotar al Kremlin. Es decir, se han intentado atentados contra el presidente Putin, se han intentado volar por los aires a Dugin mismamente. Hoy se ha matado a un general, Un teniente general. Sí. A un comandante del ejército ruso. Aquí todo el mundo da como ganador aquí al ejército europeo, que parece como si fuera aquí una magia, es decir, un segundo, pero la realidad no es tal, es decir, con todos los respetos, vamos a ver, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se establecieron los pactos de la OTAN, se mencionaba incluso, cuando se establecieron los acuerdos armamentísticos aquí en España, se calculaba básicamente que si el ejército soviético establecía una ofensiva en las fronteras de la entonces Alemania Federal, pues que no aguantaba ni un asalto, es decir, llegaban a Francia. ¿Por qué en 1945, cuando todas estas fuerzas, digamos, Europa ya tenía algo de músculo, va a ser ahora, cuando en el 45, perdón, ¿por qué ahora estamos más fuertes que en el 45? Teniendo en cuenta que tenemos un ejército técnicamente profesionalizado. No. A ver, yo creo que no me he sabido explicar adecuadamente. No es que un ejército europeo o una alianza militar europea diga yo que hoy estaría en condiciones de hacer frente a Rusia. No, lo que he dicho precisamente es que ese ejército europeo tendría que establecer sus prioridades estratégicas, pero entre ellas no creo que esté Rusia. Sinceramente, es que no se me alcanza qué interés puede tener Rusia en conquistar Francia hoy en día. Su propia supervivencia, es decir, técnicamente cada vez que se ha atacado a Rusia por precedentes históricos, tanto con Napoleón como por el Tercer Reich,
se ha acabado mal. Ya, pero Esta vez no va a ser igual. ¿pero Europa está pensando en atacar a Rusia? Bueno, técnicamente la intención de llevar a cabo una unificación de todas sus fuerzas armadas y estar financiando a un enemigo potencial. Sí, Ucrania, esa es la situación actual. No es un gesto de demasiada amabilidad ni no creo que haya mucho amor. No, efectivamente no lo es. Claro, pero esa es la situación actual a día de hoy, en la que miramos a Rusia como un enemigo y decimos que hay que invertir un 3% del PIB en defensa para defendernos del enemigo. Y en su caso, tomarle la delantera estratégica. Esto es lo que no se dice, pero bueno, en los manuales militares se pone. Y esto es justamente lo que yo he dicho, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Mirar con hostilidad a quien nos mira con indiferencia, yo no le veo la razón. Bueno, yo creo que con indiferencia, básicamente cuando se está metiendo las narices en el área de influencia de Rusia, precisamente no... Claro, pero es que, a ver, las narices las está metiendo la OTAN, desde hace unos años, cuando he explicado, todos lo recordamos, que los antiguos países del Pacto de Varsovia han ido ingresando todos en la OTAN. Claro, esa es la manera de meter las narices en la casa ajena, indudablemente, y de eso se ha venido lamentando amargamente los dirigentes rusos pues hasta hace 10 minutos. Han dicho, oiga, es que ustedes nos dijeron, al menos verbalmente, que los antiguos países del Pacto de Varsovia no ingresarían en la OTAN, que la línea de la OTAN no avanzaría hacia el este, y nos han tomado ustedes el pelo una y otra vez reiteradamente. Claro, la gota desbordó el vaso con el tema ucraniano y hemos llegado a donde hemos llegado, pero eso no quiere decir que Rusia sea un enemigo nuestro, al contrario. Si Rusia lo que quiere es tenernos bien lejos. No, si yo no me estoy refiriendo a que sea un enemigo más bien. Hay más palabras. Sí, Santiago. Pregunta de un sí o no. ¿Usted excluye totalmente un escenario en el que Rusia pueda sentirse tentada y provocada como reacción a la posible hostilidad de Europa a invadir y que luego después Estados Unidos nos abandone? A ver, Vladimir Vladimirovich no cuenta conmigo a la hora de diseñar su política de defensa. Pero si yo fuera Vladimir Vladimirovich, pues en un 99% diría que no tiene ninguna intención de meterse en un berenjenal que bastante tiene con lo que tiene ya. Santiago. Muchas gracias. Gracias, Guille. Eso va como yo te diga. Bueno, vamos a ver. Da igual, porque tengo tesitura de tenor, así nada. Bueno. Exacto. A ver, dos matizaciones o críticas a su exposición. La primera sobre el tema del PIB de Rusia con respecto paralelo al de España o al de Italia, según las marcas que se digan. Precisamente lo estábamos hablando antes en la comida, algunos que nos hemos quedado en el restaurante. Hoy día, aludir al Producto Interno Bruto de los estados para determinar su grado de desarrollo económico o incluso su grado de poder económico-político es un dato que creo que hay que dejar aparte, porque ni el PIB nominal, ni el per cápita, ni el de paridad de poder adquisitivo, ni el de índice de desarrollo humano nos sirve para determinar la verdadera riqueza económica, y con riqueza económica no solo me refiero a capacidad de poder adquisitivo de los ciudadanos, sino incluso también a capacidad de acceso y explotación de recursos naturales y desarrollo tecnocientífico, no sirve. Y eso implica que las categorías económicas que manejamos, que se manejan en las facultades de economía, que se manejan en ciencias sociales, que se manejan en los medios de comunicación, tampoco sirven. Decir que España o Italia tienen el mismo Producto Interno Bruto nominal, que era el matiz que faltaba ahí, que Rusia, no implica en absoluto afirmar que la economía rusa es equiparable en absoluto a la de Italia o la de Rusia, o a la de España. De hecho, Rusia ahora mismo
A pesar de las sanciones, se ha convertido en la cuarta potencia económica mundial nominal. ¿Y eso qué implica? ¿Que es más poderosa económicamente que España e Italia en el sentido de PIB nominal? Lo que significa es que Rusia tiene una capacidad de administración y explotación de sus recursos, tanto escasos como abundantes, que por sus dimensiones no puede aspirar jamás ni España ni Italia a realizar. Y no ya solo porque Rusia es un país de centenares de millones de personas, y no solo porque es el país más extenso del planeta, y no solo porque se sabe que, sin ser explotadas, Rusia tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, una gran riqueza en tierras raras, y unos accesos a unos recursos en el Ártico enormes, lo cual implica, y luego iré al segundo punto, que el acceso a los océanos para desde ahí poder acceder a un dominio del mundo y una influencia internacional importante es fundamental. Con lo cual, normalmente, no lo digo que sea su caso normalmente, pero normalmente cuando se utiliza el argumento del PIB para tratar de analizar lo que es la potencia económica rusa, estamos completamente errados. Si fuese por el PIB nominal, mucho más, porque entonces Luxemburgo sería mayor potencia que Rusia o que España. Y Luxemburgo es un país de Chichinabo, paraíso fiscal. Entonces, me parece que ya va siendo hora, y más a raíz de la guerra de Ucrania, que dejemos de utilizar categorías de la economía política que se han visto que ya están obsoletas para analizar el poder de las naciones y su desarrollo. Y más cuando Rusia es un país que en gran parte, debido a su proceso de reindustrialización parcial o total en algunos aspectos, y también su unión a los BRICS, eso le ha permitido acceder a unos mercados que ya no son los tradicionales que eran pujantes antaño, hace 50 o 100 años. Porque los BRICS, que es un foro económico hoy por hoy, implica que los productos rusos tienen acceso a mercados de más de 3.000 o 4.000 millones de personas, que no están en Europa Central y Occidental y en Norteamérica. Y eso implica tenerlo en cuenta, no es un término que haya salido en la jornada de hoy, pero me parece que es un término que hay que empezar a considerar, que es eso que se llama sur global, que antes se llamaba tercer mundo. Ahí está la India, que ya es el país más poblado de la Tierra, que algunos quieren utilizar contra China. La India tiene sus propios planes y programas. Ahora parece ser que está empezando un nuevo conflicto bélico con Pakistán. Pakistán es un gran aliado de China. Y evidentemente esa existencia de ese sur global, que también es fundamental e importante para entender al Papa Francisco y al posible Papa que venga después, marca un rumbo del análisis geopolítico internacional que ya no puede ser el que se tenía desde hace 20 o 30 años. Y ahí se incluye la cuestión del PIB. Porque hay países que tienen un menor PIB en algunas cuestiones parciales que países desarrollados de Europa, y sin embargo son más fuertes y potentes que nosotros. Como se sabe, la República Popular China tiene ciudades de 4 categorías. Pues hay ciudades de cuarta categoría que tienen un PIB nominal y per cápita inferior a capitales de provincia española, y sin embargo el nivel de vida y el acceso a recursos públicos es infinitamente superior al nuestro. Con lo cual, yo invito a toda la sala a que reconsidere críticamente las categorías económicas que manejamos. En segundo lugar, sobre la continuidad geográfica de los imperios. Yo creo que ese es un análisis errado, y explico por qué. Primero, porque el hecho de que un Estado sea muy extenso no implica que sea un imperio. El imperio, lo que se llamaba en la Edad Media el imperio de Ghana en África, era un Estado territorialmente extenso, pero no era un imperio porque no ejercía su fuerza política sobre estados homónimos a su alrededor. Y Rusia, que sí puede ser considerado un imperio, sin embargo no es un Estado imperial de la misma categoría y capacidad de nivel imperial que es China o los Estados Unidos. No llega todavía a ese nivel. Es un imperio de medio alcance, que es verdad que está demostrando su capacidad de crecimiento por la invasión en Ucrania, su influencia en Bielorrusia, su influencia sobre Mongolia, que es un Estado tampoco con China, o otras cuestiones. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que está ganando la guerra en Ucrania, en la OTAN han ingresado estados que no estaban, como Suecia o Finlandia. Y eso también es algo a tener en cuenta a la hora de valorar la geopolítica, la dialéctica de imperios que se está dando entre Rusia y Estados Unidos. Y además, afirmar que los imperios que han sido continentalmente, digamos, continuos, como Rusia, han resistido más que otros que no lo han sido, tampoco es exactamente así. En la historia medieval, antigua y contemporánea, encontramos imperios que han sido territorialmente continuos y han durado poco tiempo o han fracasado estrepitosamente. Ejemplos: el Imperio Otomano, el Imperio Mongol, que duró muy poco,
el califato omeya, que fue el imperio islámico más extenso de la historia, y en la antigüedad pues tenemos el imperio macedonio de Alejandro Magno y por supuesto el imperio romano. Si nos vamos a clásicos de la geopolítica, y creo que en este ambiente ideológico es importante que diga esto, siempre falta uno. Me falta uno que es fundamental incluso para entender la geopolítica de Estados Unidos, que creo que sabe de quién voy a hablar, y es Alfred Tyler Mahan. La estrategia geopolítica de Estados Unidos entiende que será de apoyar en una combinación entre Mackinder, Spykman, su discípulo, y Mahan para asegurar su dominio en el planeta. Mackinder defendía, como todo el mundo sabe, que es la geopolítica tradicional del mundo anglosajón, que el área pivote, es decir, Siberia más Asia Central más China occidental, es la zona cuya hegemonía, cuyo dominio aseguraría el dominio mundial. Spykman le corrige, yo creo que acertadamente, y dice: no es posible controlar ese área pivote, pero sí es posible generar inestabilidad en la media luna que le rodea, que va del mar Báltico al sudeste asiático, pasando por Europa del Este, Asia Occidental, subcontinente indio, etc., para generar esa inestabilidad en esa media luna, contener a las potencias que están en el área pivote. Y Mahan, mucho antes, dice: vale, todo eso está muy bien, los discípulos de Mahan todavía lo afirman, pero realmente lo que asegura el poder y hegemonía de un imperio a escala global, lo que asegura, además, el impacto universal de sus políticas económicas, bélicas, etc., es el dominio de los océanos. Mahan quiere trasladar esa política del dominio de los mares a Estados Unidos, basándose en ¿qué? En el Imperio Británico. Pero es que el Imperio Británico, a su manera, ¿en quién se basa? En el Imperio Portugués y en el Imperio Español. Entonces, la cuestión es que, viéndolo desde la perspectiva en la que yo me manejo, que es una perspectiva materialista y postcapitalista, a mi juicio, entiendo que solo se puede vencer a un imperio que combina la continuidad territorial con el dominio de los mares como Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene continuidad territorial. Lo tiene por la combinación de doctrina Monroe con destino manifiesto, y a través del destino manifiesto llegaron al Pacífico. Una potencia bioceánica. Claro. Y además, como ahora Trump quiere hacerse con Groenlandia y anexionarse Canadá, quiere asegurar que el tecnato anglo-norteamericano se plasme y la continuidad territorial sea incluso más bruta. Pero esa continuidad territorial se tiene que combinar con un dominio de los mares. Y el problema es que una continuidad territorial imperial manejada desde Moscú sobre Europa, habría que ver cómo organiza ese dominio de los mares. No digo que el mundo hispano no tenga sus dificultades para poder hacer eso. Pero lo cierto es que es más fácil organizar un ejército y una marina que hable tu mismo idioma a una que a saber si tiene que aprender ruso, inglés o turco. Entonces, y aparte que hay que decir que el Imperio Español, si manejó el dominio de los mares, fue entre otras cosas por su poder naval y por la implantación del Mare Clausum. Sin el Mare Clausum fue imposible asegurar durante 3 siglos el dominio del Imperio Español, que se acabó con los pactos de Nootka, que implantaron el Mare Liberum, que ya decidieron los neerlandeses como Grocio, etc. Y ahí empezó el capitalismo a implantarse desde el imperialismo anglosajón. Entonces también llamo a reflexionar sobre el asunto, porque no todos los imperios que han sido continentalmente continuos han durado mucho tiempo y han asegurado su hegemonía en el planeta. Solo lo han hecho aquellos que han combinado continuidad territorial con dominio de los mares. Y hay que recordar que incluso el Imperio Británico tuvo una espectacular y enorme, que es verdad que duró poco, pero sí fue muy importante, continuidad territorial en África, desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, cumpliendo el deseo de Cecil Rhodes, y que lo que le faltó al Imperio Ruso, lo que le faltó a la Unión Soviética, que además perdieron territorio los dos en todo el siglo XX, fue un efectivo control de los océanos. Y eso es lo que le falta a China, que es lo que quiere combinar. China quizás podría, siempre y cuando se combine su plan de la nueva ruta de la seda con el afianzamiento más sólido de los BRICS. Pero la ventaja que tiene Estados Unidos es que tiene acceso a los océanos, y prácticamente a 3 con el Ártico. Entonces yo creo que lo que hay que introducir aquí es, bueno, y también hay que tener en cuenta otra cosa y termino. El Imperio Español en América fue continuo, también, pero fue continuo marítimamente con el Mare Clausum y territorialmente. Y hasta llegó un punto del siglo XVIII que lo era desde el sur de Alaska hasta Tierra del Fuego. Y marítimamente desde Nápoles, ya no, pero bueno, hasta Filipinas. Con lo cual,
cual, creo que lo que hay que introducir aquí en el análisis es la combinación del dominio terrestre, continuo, sólido, pero al mismo tiempo combinado con el dominio de los mares, porque realmente sin el dominio de los mares no se puede ejercer hegemonía mundial e incluso no se puede realizar una transformación política, social y tecnocientífica y militar a escala internacional. Es inviable. A ver, empezando por el final, empezando por la segunda observación, pues sí, indudablemente los anglosajones han sido siempre una potencia talasocrática, potencias talasocráticas en plural, y a los Estados Unidos les sigue yendo magníficamente. Lo que sí es cierto es que yo no me he pronunciado tajantemente en favor de una de las dos opciones. Lo que sí creo haber dicho con mucha seguridad, con mucha firmeza, es que tanto la opción iberoamericana como la opción europea presentan dificultades muy serias. La del idioma, que yo no he mencionado, es una no pequeña, no pequeña. Si en España estamos organizando el carajal lingüístico que estamos organizando, a escala continental europea podría ser interesante verlo. Yo no me atrevo a pronunciarme. Veo ventajas y veo inconvenientes en ambas posibilidades. Y como desde luego no soy un especialista en la materia, pues no me inclino decididamente por ninguna de las dos. En cuanto a la primera observación, la del PIB, pues francamente, no tengo ningún inconveniente en darte la razón, si me permites el tuteo. Es más, con los datos que tú pones sobre la mesa, refuerzas lo que yo he venido diciendo de que si yo decía que es absurdo mirar con hostilidad o mirar como un enemigo siquiera potencial a Rusia en las dimensiones que yo la he descrito, si le añadimos potencial económico, todavía es más absurdo mirarla como un enemigo. Al contrario, la lógica sería mirarla como un aliado deseable, por lo menos como un amigo, con alguien con quien llevarse bien. Si alguien con quien llevarse bien posee una riqueza de recursos naturales insospechada para España y en general para Europa occidental, y además, bueno, pues con todas las matizaciones que has incluido sobre el PIB y su virtualidad o no a la hora de tenerlo en cuenta como un elemento de medición, yo creo que lo que estamos haciendo es abonar la tesis de que, sea cual sea la opción estratégica defensiva a futuro de los países europeos, bajo ningún punto de vista es, iba a decir interesante, no, ni siquiera es inteligente mirar a Rusia como un enemigo. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a hacer un pequeño descanso, ya que ha salido el tema lingüístico a colación. Bueno, os recomiendo un libro muy bonito sobre tema lengua, La lengua del poder, el poder de la lengua, que escribió nuestra amiga Carmen Leal, que es un análisis de la diglosia en Cataluña concretamente, que no tiene desperdicio, es una tesis doctoral prácticamente. Y bueno, y desde luego toda la bibliografía de Santiago Armesilla, que la tenemos ahí, estos escritos... Y la mía. Bueno, la de todos, por supuesto, pero por mencionar que también hay textos de vanguardia española, que estos escritos de juventud, que son un tocho así de grande, pues imaginaos de aquí 20 años, cómo serán los escritos de Santiago. No, pero que serán así, ¿no? Pues, si de juventud ya son así, imagínate los de Senectú,